Son las 3 de la madrugada. La casa está en silencio. Te levantas con sed, caminas descalzo por el pasillo frío hasta la cocina. Abres la puerta de la nevera despacio. Esa luz blanca, fría, te ilumina la cara. Y ahí está, entre las sobras de la cena, el pote de mantequilla, esa fruta que olvidaste en el rincón. Escondido entre todo eso, un asesino silencioso que no imaginas. Un producto tan común, tan presente en casi todas las neveras del mundo, que según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, está clasificado como cancerígeno grupo 1. La misma categoría que el cigarro, la misma categoría que el asbesto. Y estudios con más de 500.000 de personas, basados en evidencias del UK Biobank y el NIH, demuestran que puede aumentar en un 18% el riesgo de cáncer colorectal por cada 50 gramos consumidos diariamente. Lo más perturbador no es el dato, es que ese producto está en tu nevera ahora mismo. Y que casi nadie te lo dijo antes. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente cuál es ese alimento. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que va más allá de ese producto. Porque no es solo uno, son 7. 7 errores de nevera que millones de familias cometen todos los días, convencidas de que están cuidando bien su alimentación. Soy el Dr. Sebastián Villanueva, especialista en salud para adultos mayores, y lo que voy a compartirte hoy puede cambiar hábitos que llevas décadas repitiendo sin saber el daño que generan. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Piensa ahora mismo en cuántos de estos 7 hábitos cometes tú. Guarda esa respuesta. Al final del video, cuando conozcas los 7, vas a saber exactamente qué cambiar primero. Hay una paradoja que pocos se detienen a pensar. La nevera es el aparato que más asociamos con seguridad alimentaria. Abres la puerta y sientes que todo está protegido, que el frío detiene el tiempo, que lo que entra fresco, sale fresco. Esa sensación de seguridad es real para muchos alimentos, pero es completamente falsa para otros. Y el problema no está en la nevera, está en cómo la usamos. En los hábitos que heredamos sin cuestionarlos, en los errores que repetimos porque así siempre se hizo y nadie nos dijo que estábamos equivocados. Empecemos por el número 7. Y ya desde aquí te digo, la lista va creciendo en impacto. El último te va a dejar sin palabras. Error número 7. La papa guardada en la nevera. La compras a kilos. Es la base de decenas de comidas. Y cuando sobra, la metes a la nevera para que dure más. Es un reflejo automático. Parece lógico. Y es exactamente lo que no debes hacer. Cuando la papa se expone a temperaturas por debajo de los 8 grados centígrados, el almidón natural se convierte en azúcares reductores. Eso en sí mismo no es visible. No cambia el olor, no cambia el color de manera obvia. Pero cuando después fríes, horneas o cocinas esa papa a temperaturas superiores a 120 grados, esos azúcares reaccionan con el calor y producen acrilamida, una sustancia clasificada por las autoridades sanitarias internacionales como probable cancerígeno para humanos. El dato que más impacta a mis pacientes cuando lo escuchan: guardar papas en la nevera durante solo 3 días puede multiplicar por 6 los niveles de acrilamida que se producen al cocinarlas después. Por 6. No es un aumento marginal, es una diferencia enorme que se genera con el hábito más inocente de la cocina. La solución es simple. Guarda las papas crudas en un lugar fresco, oscuro y ventilado, siempre por encima de los 10 grados. Una canasta en la despensa, un cajón en la alacena, lejos del calor, pero también lejos del frío de la nevera. Pero proteger a tu familia de la acrilamida no sirve de nada si al mismo tiempo cometes el error que viene a continuación. Porque este que sigue ya lo tienes en tu nevera ahora mismo, con casi total seguridad. Error número 6. Conservas abiertas guardadas en su propia lata. Abriste una lata de atún, de maíz, de arvejas, de frijoles, usaste la mitad, y la otra mitad la dejaste en la lata, tapada con el mismo papel de aluminio que venía, y la pusiste de vuelta en la nevera. Lo has hecho decenas de veces. Una vez abierta, la lata de metal, generalmente recubierta de estaño, reacciona con el oxígeno y con los ácidos del alimento. Esa reacción hace que pequeñas partículas de metal migren hacia la comida.
El sabor metálico que a veces notas no es tu imaginación, es señal de que la migración ya ocurrió. Pero el problema más silencioso no está en el estaño, está en el recubrimiento interno de muchas latas, que contiene BPA, bisfenol A, una sustancia que en cantidades pequeñas actúa como disruptor hormonal. Con exposición acumulada, afecta el equilibrio hormonal, puede reducir los niveles de testosterona en hombres, alterar la función tiroidea y generar una serie de consecuencias que dificultan identificar su origen porque nadie conecta ese síntoma con una lata abierta en la nevera. La regla es sencilla. En el momento en que abras una lata, transfiere el contenido a un recipiente de vidrio liso o de silicona libre de BPA, bien cerrado, antes de llevarlo a la nevera. Ese traslado de 30 segundos evita días de exposición química innecesaria. Y si la contaminación por metales ya te preocupó, espera lo que sigue, porque el próximo error puede transformar alimentos que consideras completamente seguros en una bomba bacteriana. Y el peligro se duplica con cada día que pasa. Error número 5. Las sobras guardadas demasiado tiempo. Hay una bacteria que vive perfectamente en el frío de tu nevera. No cambia el olor de la comida, no cambia el sabor. No da ninguna señal visible de que está ahí. Se llama Bacillus cereus y es especialmente común en alimentos con almidón, como el arroz, las pastas y las leguminosas, como los frijoles y las lentejas. Cuando comes esas sobras, la bacteria libera toxinas que producen vómitos intensos e intoxicación alimentar severa. Y el frío no la elimina, solo la ralentiza. El dato que necesitas recordar. El riesgo de problemas se duplica después de 5 días en la nevera. Quiero presentarte el caso de don Héctor. 72 años, sin enfermedades de base, cuidadoso con su alimentación. Llegó a urgencias con un cuadro de vómitos e intoxicación severa que nadie lograba explicar. Al revisar con su familia qué había comido, encontramos arroz que llevaba 6 días guardado en la nevera. Sin olor raro, sin señal visible de deterioro, pero con carga bacteriana suficiente para generar una intoxicación grave en alguien de su edad. La regla práctica es clara. Las sobras con almidón o proteína tienen un plazo máximo de 3 a 4 días en la nevera. Si pasó ese tiempo, deséchalas. No las huelas para decidir. No las calientes para ver qué pasa. Deséchalas. Pero el peligro no está solo en el tiempo que la comida lleva guardada. También está en el lugar donde la guardas. Y el próximo error lo va a demostrar con un dato que te va a hacer ir directo a la nevera a hacer un cambio. Error número 4. Los huevos en la puerta de la nevera. Tu nevera llegó a casa con ese compartimiento ya instalado. El fabricante lo puso ahí. Tiene exactamente la forma de un huevo. Parece el lugar perfecto. Es exactamente el lugar más peligroso. La puerta es la zona de mayor variación de temperatura en toda la nevera. Cada vez que la abres, el aire caliente entra. Cada vez que la cierras, baja de nuevo. Esa oscilación constante es el ambiente ideal para la proliferación de salmonela. Estudios demuestran que guardar huevos en la puerta puede aumentar en un 25% el riesgo de contaminación por salmonela. En personas mayores de 60 años, niños y personas con sistema inmune comprometido, una salmonelosis puede evolucionar con mucha más rapidez y complicaciones que en adultos jóvenes. Lo que diseñó el fabricante como comodidad es, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, un error de concepto. Guarda los huevos en la estantería del medio o de arriba de la nevera, donde la temperatura es más estable, en su empaque original o en un recipiente cerrado. Un cambio de lugar que tarda 10 segundos y que puede marcar una diferencia real para la seguridad de tu familia. Llevas décadas haciéndolo así. Tu madre también. Tu abuela también. Y todas creyeron que estaban siendo cuidadosas. Ahora sabes que el compartimento de la puerta es un regalo del fabricante que no deberías usar para los huevos. Y ahora llegamos a los 3 que más impactan. El número 3 va a destruir una creencia que quizás tienes muy arraigada sobre lo que es seguro en tu cocina. Error número 3. Recipientes de vidrio con etiquetas pintadas y alimentos ácidos. El vidrio es el material más seguro para guardar comida. Si te pregunto qué recipiente usarías para guardar tu salsa de tomate casera, lo más probable es que respondas vidrio. Y tienes razón. El vidrio en sí es inerte. No reacciona con los alimentos.
Pero hay un detalle que casi nadie nota. Esos potes de vidrio que reutilizas, los que venían con mermelada, con salsas compradas, con especias, muchos tienen etiquetas, diseños o medidas esmaltadas y pintadas directamente sobre la superficie del vidrio. No en papel adhesivo, en el vidrio mismo. Esos esmaltes decorativos con frecuencia contienen plomo y otros metales pesados. Y aquí está el mecanismo que necesitas entender. Cuando guardas alimentos ácidos en esos potes, como salsa de tomate, jugo de limón, vinagretas, ceviches, cualquier preparación con vinagre, el ácido del alimento reacciona con el esmalte y hace que el plomo migre del vidrio hacia tu comida. El plomo es un metal pesado que se acumula en el organismo. No se excreta con facilidad. Con exposición crónica, causa daño neurológico en niños, problemas de desarrollo, anemia, y en adultos puede contribuir a hipertensión y deterioro cognitivo. Quiero contarte el caso de la familia de Elena. Su nieta de 4 años tenía dificultades de concentración y retrasos leves en el lenguaje que nadie explicaba bien. En la revisión pediátrica de rutina, los análisis revelaron niveles elevados de plomo en sangre. La investigación de la fuente llegó hasta la cocina de Elena. Ella guardaba la salsa de tomate casera que hacía cada semana en los mismos potes de vidrio reutilizados, decorados con diseños pintados. Llevaba años haciéndolo. Años creyendo que usaba los recipientes más seguros del mundo. Cuando reutilices potes de vidrio para guardar alimentos ácidos, asegúrate de que sean completamente lisos, transparentes, sin ningún tipo de esmalte, pintura ni etiqueta impresa directamente en el material. Si tienes dudas sobre un recipiente, no lo uses para alimentos ácidos. El riesgo no vale la comodidad. Y ahora retomamos el hilo del inicio. El asesino silencioso que mencioné en los primeros segundos. El que la mayor autoridad en investigación de cáncer del mundo colocó en la misma categoría que el cigarro. Está en tu nevera ahora mismo, disfrazado de practicidad. Error número 2. La carne procesada. Jamón, salchicha, chorizo, tocino, salame, mortadela. Los que aparecen en el desayuno, en el sándwich del almuerzo, en el snack de la tarde. Prácticos, rápidos, sabrosos. Los datos son contundentes. Más de 500,000 de personas en estudios del UK Biobank y el NIH confirmaron. El consumo de carne procesada puede aumentar en un 18% el riesgo de cáncer colorectal por cada 50 gramos consumidos diariamente. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer la clasifica como cancerígeno grupo 1. Grupo confirmado, sin margen de duda científica. El mecanismo involucra los nitratos y nitritos usados como conservantes, que en el intestino se transforman en nitrosaminas, compuestos directamente vinculados al daño del ADN celular. Además, el proceso de ahumado y curado genera otros compuestos carcinogénicos, que se acumulan con el consumo habitual. El promedio de consumo en América Latina ya supera con frecuencia los niveles que los estudios identifican como umbral de riesgo aumentado. La acción concreta no requiere eliminar todo de un día para el otro. Requiere reducir la frecuencia. Priorizar carnes frescas preparadas en casa. Reservar la carne procesada para ocasiones ocasionales, no para la rutina diaria. Esa diferencia en frecuencia puede ser significativa en términos de exposición acumulada a lo largo de años. Y ahora, el número 1, el que más me impactó cuando leí la evidencia, el que estaba en mi propio congelador hasta hace poco tiempo. Error número 1. La bandeja de poliestireno de la carne en el congelador. Imagina esta escena. Son las 6 de la tarde, tienes prisa, sacas la bandeja de carne directo del congelador, la cubres con film plástico y la pones al microondas a potencia máxima para descongelar rápido. Lo has hecho decenas de veces. Todos lo hemos hecho. En ese momento estás liberando 2 sustancias químicas al mismo tiempo. La bandeja de poliestireno expandido, el material que todos llamamos isopor o unicel, está fabricada con poliestireno que contiene estireno residual, clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como posiblemente cancerígeno para humanos, grupo 2B. Estudios de la FDA y del CEH demostraron que el estireno migra gradualmente hacia los alimentos grasos, como la carne,
y que los niveles detectables aumentan de forma significativa con el tiempo de almacenamiento. No es inmediato, es silencioso, se infiltra día a día. Cuando pones esa bandeja al microondas, el calor acelera esa migración de forma exponencial. Y si además usas film de PVC por encima, sumas los ftalatos, disruptores hormonales que el calor también libera del film hacia el alimento. Dos venenos simultáneos. Microondas, calor máximo, carne absorbiendo ambos. Yo no sabía esto hasta que leí la investigación, y cuando lo supe, cambié el hábito esa misma tarde. La solución es inmediata y no cuesta nada. Cuando llegues del supermercado, antes de meter la carne al congelador, sácala de la bandeja de poliestireno y transfiérela a un recipiente de vidrio liso sin pinturas o a una bolsa de silicona reutilizable. Ese traslado de 1 minuto elimina la exposición crónica que se acumularía durante semanas de almacenamiento. Y para descongelar, hazlo en la nevera la noche anterior o en agua fría. Nunca al microondas en la bandeja original con film encima. Ahora hagamos el recuento completo. 7 errores que millones de familias cometen creyendo que están cuidando bien su alimentación. La papa cruda en la nevera, que multiplica por 6 la producción de acrilamida. Las conservas abiertas en su propia lata, con BPA migrando hacia la comida. Las sobras guardadas más de 4 días, con Bacillus cereus invisible en el arroz y las leguminosas. Los huevos en la puerta de la nevera, donde la temperatura fluctúa y favorece la salmonela. Los potes de vidrio con esmaltes pintados usados con alimentos ácidos, liberando plomo en silencio. La carne procesada en el día a día, con la clasificación más alta de riesgo cancerígeno de la IARC. Y la bandeja de poliestireno en el congelador, infiltrando estireno en la carne semana tras semana. ¿Cuántos de estos 7 errores estabas cometiendo antes de este video? No es culpa tuya. Son hábitos transmitidos de generación en generación, diseños de productos que parecen correctos y no lo son, y una información que la industria no tiene interés en difundir. El conocimiento que tienes ahora cambia el cálculo. Y los cambios que puede hacer a partir de hoy son simples, concretos e inmediatos. Ninguno requiere gastar más dinero. Solo requieren hacer las cosas de forma diferente. Comparte este video con tu familia ahora mismo, con quien comparte contigo esa nevera, con quien compra la carne en el supermercado, con quien guarda las sobras del arroz, con quien pone los huevos en la puerta. Porque la información que acaban de recibir puede cambiar hábitos que llevan décadas sin ser cuestionados. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos 7 errores te sorprendió más. Escribe nevera y el número del error que más te impactó. Leo cada comentario. Este contenido es educativo y no reemplaza la consulta médica. Si tienes síntomas digestivos persistentes, cambios inexplicables en tu bienestar o antecedentes familiares de cáncer colorectal, consulta a tu médico. Un abrazo muy fuerte y cuida lo que guardas en tu nevera hoy.